La charla que vamos a difundir va a suceder el próximo sábado 4 de junio en Morón, Azcuénaga 752, es el lugar que a las 6 de la tarde va a recibir con este título, el encuentro, el debate, frente a la inflación y a la pobreza, un planteo socialista. Y va a estar hablando Jorge Altamira, el dirigente de Política Obrera, del Partido Obrero Tendencia, que está en línea con nosotros y tiene la gentileza de charlar unos minutos, adelantando la visita al oeste. Antes decíamos que cada vez que un dirigente o un artista viene al oeste, si no pasa por este programa, es como que no está viniendo al oeste. Así que, Jorge, queríamos tenerte unos minutos. Bienvenido, Pablo te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo se prepara esta charla? Y bueno, si podés también aprovechemos el aire para charlar un poco de la situación social, que es lo que vas a estar planteando el sábado. Un planteo socialista frente a la inflación y a la pobreza. Hoy, Jorge, arrancamos pensando en las personas que hoy están en situación de calle con este frío y toda la necesidad que hay en ese sentido y la falta de respuestas. Contanos. Mira, hay una cosa muy sencilla. Uno escucha todos los días que la mala situación de Argentina obedece al déficit fiscal, incluso cuando las exportaciones están volando sistemáticamente. Y entonces, para enfrentar ese déficit fiscal, el gobierno acordó con el FMI una política de tipo inflacionaria, porque la inflación le permite recaudar sobre los precios le permite recaudar más sobre los precios debido a que los productos que los impuestos más importantes afectan al consumo, no afectan ni la ganancia ni el patrimonio de los grupos económicos, afecta al consumo, es el IVA. Ese es el impuesto mucho más importante que todo. Es decir, que el gobierno lleva adelante una política inflacionaria con el objetivo de resolver el problema del déficit fiscal. Ahora, el déficit fiscal, o cuando los problemas fiscales se hacen muy intensos, no tienen que ver con lo que el Estado gasta o el Estado deja de gastar. Tienen que ver fundamentalmente con un impasse del régimen social que vivimos. Te voy a dar un ejemplo muy concreto. Se dice que los millones de personas que viven o que reciben un auxilio del Estado son la causa del déficit fiscal, o una de las causas principales. Ahora, si hay 1 millón y pico de personas que no encuentran empleo, lo que está fallando es el régimen social, porque las necesidades son enormes. Por lo tanto, no hay falta de necesidad para producir. Y si se produjera más, no tendríamos a 1 millón, 2 millones de personas en estado de recibir un subsidio público, sino que tendríamos 1,5 millones más de trabajadores que producirían mucho más y que además aliviaría el famoso déficit fiscal. Claro. Con un producto bruto mucho más alto, porque hay 1,5 millones más de personas trabajando, y con un gasto del Estado que disminuye, porque esas personas al ir a trabajar no reciben más subsidios, se liquida el déficit fiscal. Es decir, que el problema es de la sociedad capitalista. Los capitalistas no invierten para ocupar la totalidad de la fuerza de trabajo disponible porque no están conformes con las ganancias que reciben. Entonces el planteamiento socialista es que los trabajadores tienen que sustituir a la clase capitalista en el poder del Estado y utilizar todos los medios del Estado para invertir, producir, organizar y salir de un marasmo que está provocado por el régimen social, no por el gasto público, el ministro de Economía, y el otro, que son simplemente agentes de los intereses sociales dominantes y que cuando quieren eliminar el déficit fiscal están pensando en cómo ajustar salarios estatales, cómo terminar con el apoyo a las personas que no tienen empleo y encima una política inflacionaria para recaudar más. Claro. Te voy a decir una cosa final para abrir una conversación sobre esto.
Hoy leí en Clarín una frase muy interesante, muy, muy interesante. Es una frase cortita, ni siquiera está en negrita. Cuando Clarín quiere subrayar algo lo pone en negrita. Dice que un parate brusco de la inflación, es decir, una estabilización brusca, provocaría una explosión económica. Ajá. Es decir, que no tienen interés en parar la inflación, es mentira. Bla, 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 no tienen interés. ¿Por qué dice que se provocaría eso? Porque el Estado está endeudado con títulos, bonos, que se ajustan por inflación. Y eso se ha venido ajustando en los últimos meses. Si vos parás de golpe, el Estado deja de recaudar y no tiene cómo pagar la deuda pública, unos 60.000 millones de dólares que están en pesos ajustados por inflación. Es decir, que la inflación no se detiene para preservar los intereses de los acreedores del Estado, con independencia o con sin importarles las consecuencias que la inflación tiene sobre la vida cotidiana de los trabajadores. Entonces esto va a terminar en una explosión social, y va a terminar una explosión social porque es el régimen vigente el que la produce. Y en tanto eso ocurre, bueno, hay que esclarecer sobre lo que va a venir, hay que organizarse para lo que está ocurriendo y dar una perspectiva al mundo del trabajo frente a esta catástrofe que es de naturaleza capitalista. Jorge Altamira está con nosotros. Jorge, sobre el tema de los planes, de los programas sociales de asistencia a las personas excluidas, cuando se habla de reducir el déficit a través del recorte de esos planes, bueno, los sectores que apuntan a eso no hablan de la inclusión de esas personas, o si hablan así como un título, pero no dicen cómo eso va a suceder. Supuestamente, bueno, la famosa teoría del derrame, los empresarios van a ganar más, van a producir y van a contratar más personas, pero ese camino es dejar afuera a un montón de millones de argentinos y argentinas, ¿no? No, eso por supuesto, pero yo quiero mostrar de que el no dejarlos afuera no es la razón del déficit fiscal. Porque, ¿cuál es el razonamiento tanto de la derecha como del gobierno, tanto del macrismo como del gobierno? Con estos subsidios estamos cubriendo, lo cual es falso, no están cubriendo nada porque son subsidios muy bajos, están cubriendo, digamos, a un sector de la población. Pero al provocar la inflación, debido al déficit fiscal, están perjudicando a un sector más vasto todavía de la población. Es decir, que los ajustadores se presentan como salvadores de los intereses de la población, que es más numerosa, aquella que trabaja, aquella que es independiente, autónoma, etcétera, que es más numerosa de aquella que no tiene empleo. Entonces dicen, bueno, le vamos a terminar con esto porque estamos perjudicando a una mayoría. Entonces, con esta falacia entramos en un circuito de cada vez mayor miseria, porque no solo apuntan a los subsidios sociales, sino que apuntan a lo que ellos califican como el gasto más importante, que es el gasto jubilatorio. Y el FMI propone liquidar el actual sistema jubilatorio porque no pueden financiarlo. Ahora, ¿cómo hemos llegado a la situación de que el Estado deba financiar el sistema jubilatorio? Porque se ha ido eliminando el aporte patronal a las cajas y porque el dinero del ANSES es utilizado para invertir en la bolsa. Por eso hemos llegado a esta situación, porque en una época el gasto jubilatorio no figuraba en el presupuesto nacional, no tenía nada que ver con el Estado. Había caja jubilatoria de comercio, de la industria, de esto y del otro, donde se hacían los aportes y donde se pagaban las jubilaciones. No figuraba en el presupuesto fiscal. Lo metieron en el presupuesto fiscal para sacarle a las patronales, sea por medio de reducción o que no paguen absolutamente nada de aportes, la carga jubilatoria, que no es nada más que un salario diferido. Es decir, el patrón debiera pagar ahora un salario que cubra el periodo en que el trabajador cesa laboralmente, y en lugar de pagarlo, lo deposita
en un lugar para que luego la ANSES haga ese trabajo. Pero se está reduciendo, eso viene de Martínez de Oz, Sí. sistemáticamente. Entonces, la burguesía ha transformado las jubilaciones en un problema fiscal cuando las jubilaciones no eran un problema fiscal. Y además, con muchos desocupados, disminuye, y con menor producción, disminuye globalmente el aporte a las cajas. Entonces también a la ANSES. Entonces también es por causa de esto que las jubilaciones representan un problema. Pero si vos ponés en funcionamiento la maquinaria del país, en función de la necesidad de la población y no sobre el cálculo del lucro, estos problemas se superan rápidamente, pero tiene que ser otro sistema social. Mirá lo que está pasando ahora. Ahora, para sacar petróleo de vaca muerta, le han dado el derecho a las petroleras para que dejen los dólares afuera, y además el gobierno va a financiar la construcción de gasoductos, etcétera, etcétera. Todo eso lo deben financiar las propias empresas, que traigan ellos los dólares del exterior. Al darle el gobierno los dólares y no traerlos del exterior, el gobierno los está financiando a tasa cero. Por lo tanto, el gobierno el Estado se está desangrando en función de acrecentar ganancias capitalistas. Esa es una situación insostenible. No te digo de que las empresas privadas pueden pagar sus deudas en el exterior con el tipo de cambio oficial, no a 204 pesos, sino a 120. Es un negocio. Sí. Es un subsidio al pago de deudas privadas. ¿Ve la magnitud del problema que vamos a discutir el sábado? Y la estafa moral, política, ideológica que se desarrolla en este país con relación al malestar tremendo en que vive el pueblo. Totalmente. El sábado el encuentro es a las 18 en la escuela 752 en Morón. Va a estar Jorge Altamira, que está hablando con nosotros. Jorge, sobre lo que observaste de las jubilaciones, ¿crees que hay plafón social y cultural para una vuelta al manejo privado de los fondos jubilatorios? Algunos lo están planteando. Bueno, hasta se habla de dolarización o una pseudo vuelta al 1 a 1. Se están hablando de cosas que parecían totalmente sepultadas por la realidad, pero vuelven a estar en la televisión y en la voz de dirigentes políticos. Nunca. Siempre fue la salida. Esa es la salida que promueve el gobierno. Y te lo voy a decir muy sencillamente. Desde el gobierno de Cristina se ha insistido mucho en que es necesario que haya un mercado de capitales local, que no dependamos del financiamiento de los mercados exteriores, sino que haya un mercado local donde se emiten títulos del Estado y los que tienen plata los compran, por ejemplo, los fondos mutuos, fondos de inversión y todo lo demás, para que nos financiemos en pesos. Sí. En los países que existe eso, el principal el principal proveedor de fondos son los sistemas jubilatorios. No puede haber un mercado local de capitales sin sacarle la plata a los jubilados para meterlo en el mercado con el argumento de que con eso ganan plata y pagan las jubilaciones. Por lo tanto, necesitan privatizar para crear un mercado local. Lo dicen todo el tiempo que quieren crear un mercado local. No te dicen lo otro porque indudablemente los jubilados van a reaccionar negativamente. Entonces eso siempre estuvo presente y está en el acuerdo con el FMI. Probablemente comiencen de la siguiente manera. Van a empezar ya ahora las jubilaciones no se ajustan por inflación, es decir que las jubilaciones están perdiendo todo el tiempo y esto aumenta es decir, disminuye el gasto y por lo tanto apunta a bajar el déficit en el acuerdo con el FMI a costa de los jubilados. Entonces lo que van a hacer es lo siguiente, van a autorizar que haya fondos de pensión privados. No estás obligado a ir ahí, sino si querés como un fondo complementario. Como por un lado la jubilación estatal va a ir cayendo en poder adquisitivo, bueno, la gente que puede se va a ir a anotar en un fondo jubilatorio privado. Y se va a armar una transición en la cual la jubilación estatal quedará como una pensión a la vejez y se desarrollarán fondos privados
que inviertan en los mercados de capitales. Ahora te hago una observación. Cuando el gobierno de Menem metió las AFJP, inició este proceso junto con Cavallo, junto con Kirchner. No nos olvidemos que Kirchner era menemista, la gente se olvida. Kirchner era gobernador, tuvo todos los años de Menem en la lista de Menem en las elecciones presidenciales, y él por gobernador, era un gobernador de un gobierno menemista que privatizó todo, y el campeón de las privatizaciones fue el mismo Kirchner, que privatizó el Banco de Santa Cruz y luego intervino activamente en la privatización de YPF. Sí. Bueno, ¿no es cierto? No nos olvidemos de eso. También hay que decir, Néstor, que Néstor Kirchner, Jorge, luego recuperó los fondos de pensiones privatizados. Pero la pérdida que provocó fue fenomenal. Te explico rápidamente. Quiero decir, no es gratis privatizar, estatizar, privatizar, estatizar. Te quiero mostrar dos cosas. Una, primer punto. Con la debacle del 2001, los fondos tenían la plata en la bolsa, estos privados, y no tenían que pagar jubilaciones porque todavía no se había jubilado nadie de los nuevos aportistas. Sí, a mí me venía el resumen jubilatorio de Máxima FJP todos los meses en negativo, perdía plata todos los meses mi jubilación. Bueno, por eso es, con lo cual, ¿pero por qué? Porque iba mal en la bolsa. Cuando la bolsa quebró, la bolsa argentina quebró, y los bancos quebraron en 2001, las AFJP quebraron. ¿Quién la sacó del pozo? La sacó del pozo el Estado, tanto a los bancos como a las AFJP. Quebraron porque todo el dinero que invirtieron se desvalorizó. Suponete que compraron una acción de un banco o de una empresa por 100 pesos y pasó a valer 2. Registró una pérdida de 98 pesos. Te la enchufó a vos en la cuenta. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, cuando estatizan, ¿por qué lo estatizan? Porque para pagar la deuda externa utilizan los fondos acumulados. Por eso el ANSES tiene el fondo de rentabilidad lleno de títulos que emitió a cambio a favor del Estado para darle los dólares con los cuales Cristina desendeudó el país. ¿Cómo lo desendeudó? Le pagó a sus usureros internacionales con dólares en efectivo y le enchufó un título público que no vale nada al ANSES. Por eso además la ANSES está quebrada. Tiene títulos en pesos. Está completamente quebrada ANSES. Entonces no puede recurrirse a nada y se sigue recurriendo con lo poco que... las sumas menores que le van quedando se sigue recurriendo. Entonces hizo esa estatización para proceder a un desfalco que consistía en pagarle al exterior con fondos de los jubilados a los cuales le enchufaba un título público. Ahora, ¿qué dice el gobierno? Desendeudé, ¿por qué? Porque como la ANSES, dice el gobierno, es estatal, el gobierno y la ANSES forman parte de la misma familia del Estado, y entre familiares no se pagan deudas. Quiere decir que es un pagadío lo que le dio el gobierno. No se lo va a dar nunca porque todo quedó entre familias. Es mentira, la ANSES no es un organismo del Estado. La ANSES fue convertida en un organismo del Estado desde el momento, es decir, primero había cajas de distintas ramas, después se armó la ANSES y fue convertida en un organismo del Estado para sacarle la plata a los jubilados. Jorge, es una entidad autónoma. Sí. El sistema jubilatorio. Jorge, nos estamos quedando sin tiempo. Vamos a invitar a la gente a pegarse una vuelta. Quien tiene ganas de participar de este debate político, es siempre muy interesante escuchar a Jorge Altamira desde su mirada de la política nacional y también de la política internacional. Esto va a ser, reiteramos, este próximo sábado a las 6 de la tarde en Ascuénaga 752. Si alguien está escuchando una repetición de esta entrevista el mismo sábado, bueno, es el sábado 4 de junio, Ascuénaga 752 en Morón, organizado por Política Obrera. Jorge, te agradecemos el tiempo. Bueno, la vamos a seguir el sábado si podemos pegarnos una vuelta, y si no, próximamente acá en el aire del programa. Sabés que La Patria Moscas tiene micrófono siempre, así que estamos dispuestos a charlar con vos cuando sea necesario, cuando haya algo que contar. Por acá te encontraremos.
Te agradezco muchísimo, le agradezco a la radio. No sé si cabe agradecerle a las moscas, pero me pareció muy original lo de ustedes. Está muy bien. Jorge, te agradecemos mucho a vos. Chao, hasta luego.